Polis en griego quiere decir ciudad, y ese era el nombre que recibían en Grecia las diferentes polis, que nacieron luego de la desaparición de los reinos micénicos, cuando se agruparon los pequeños poblados buscando la seguridad que se había extinguido, junto con los palacios fortificados. Aparecieron alrededor del siglo 8 a.C. Las polis son una de las características que mejor definen la civilización griega porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de la ciudad griega. Cada una de estas ciudades-estado se consideraban como una especie de nación separada e independiente y denominada extranjeros a los habitantes de las demás polis. A pesar de esta autonomía y de que luchaban hasta la muerte por su libertad e independencia, todas se consideraban parte de una misma civilización. Este sentimiento estaba basado en una lengua y una religión común, una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, literatura, ciencia y filosofía. Características de las polis griegas son las siguientes. Extensión territorial reducida. Uno de los elementos principales es que las polis griegas ocupaban un pequeño territorio, donde se situaba el núcleo urbano, sede de su centro político, administrativo, religioso y comercial. Y rodeando esto encontraremos un pequeño territorio en el cual habría pastos y cultivos. Podemos decir que en su totalidad solían abarcar entre los 80 y 90 kilómetros cuadrados y dentro de ellos podríamos encontrar entre 3.000 y 5.000 habitantes. Solo hubo dos polis que consiguieron dominar extensiones territoriales más grandes, siendo Atenas y Esparta, las cuales son denominadas como las grandes potencias del mundo griego. Independencia económica. Otro de los factores propios del mundo heleno fue la independencia económica que existía en cada una de las polis. Así encontraremos diversas monedas o dracmas, además de encontrar que el comercio era diferente en cada una de estas. Independencia política. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otra ciudad ni ningún poder extranjero. Estructura social. Formada por ciudadanos con derechos que podían ejercer su derecho al voto. Por otro lado encontraremos a los esclavos, los cuales eran tratados como herramientas sin derechos. En muchos casos estos procedían de botines de guerra, aunque también podían caer en la esclavitud por deudas. La estructura de la ciudad-estado. A continuación pasaremos a describir los principales elementos arquitectónicos o partes en las cuales podríamos dividir una poli griega. Acrópolis. Era similar a una ciudadela o fortaleza que tenía una elevación de terreno. Era la zona de la ciudad donde se construían los edificios de poder político, económico y religioso. En momentos de guerra sería el lugar donde los ciudadanos se refugiaban. Ágora. Se denomina como la plaza pública de la ciudad, en la cual encontraríamos el centro comercial, es decir, el mercado. Por otro lado, también sería un lugar donde habría actividades culturales y públicas, lugar donde los filosóficos expresaban sus ideas. Por lo general, las solemos encontrar junto al puerto de las ciudades marítimas. Las murallas es uno de los elementos principales de la ciudad. A su vez, era una barrera divisoria de los diferentes barrios de la ciudad. Al principio veremos cómo no eran necesarias, pues las personas podían refugiarse en las acrópolis. Pero cuando las polis se fueron haciendo cada vez más grandes, fueron necesarias. En muchos casos, cuando una ciudad era conquistada por otra, uno de los elementos que perdían eran estos, pues significaba que se encontraba supeditada a otra polis. Ahora comentaré sobre el pensamiento en las polis griegas. El pensamiento político nació hace más de 2500 años en la ciudad de Atenas, en la antigua Grecia. Los griegos crearon la democracia, que es el gobierno del pueblo, donde se respetaba la libertad de las personas, las leyes que eran creadas por los mismos ciudadanos y todos se sometían al mandato de la ley, difundiendo así sus ideas y conceptos políticos por toda Grecia.
por lo que luego pasaron al gran imperio romano que los esparció hasta los territorios conquistados y con el paso del tiempo llegó hasta nosotros, por lo que a esto se le llama la cultura occidental. Por ello, la civilización occidental se construyó poco a poco con las aportaciones de todos, pues los helenos aprendieron mucho de las civilizaciones más antiguas de Oriente, como Egipto, Persia y la India. Y actualmente vemos que esta forma de gobierno se sigue dando en la mayor parte de los países del mundo. ¿Qué es la política? Para los pensadores griegos, el concepto de política estaba ligado al ideal del bien común, la búsqueda del bienestar del individuo y por extensión del grupo humano, y decían que la política existía para buscar la justicia y la libertad de los ciudadanos, pero sobre todo para asegurar la libertad y derecho de las personas. Platón decía que una ciudad justa genera hombres justos. A los griegos en la antigüedad les gustaba embellecer y mejorar constantemente el sitio donde vivían. Por eso, los arquitectos construían fabulosos templos y palacios de mármol, verdaderas obras de arte. Tipos de libertad. La libertad civil. Cuando el legislador prohibió la prisión por deudas. Ninguna deuda es más grande que la libertad. La libertad jurídica. Todo ciudadano tiene el derecho a un juicio y a un debido proceso sin importar el delito que se haya cometido. La libertad política, que es el derecho de obedecer solo a la ley y a nadie más. Un claro ejemplo en la historia fue Sócrates, conocido como el mártir de la ley, porque fue condenado injustamente a muerte en un juicio bastante hostil, pero él prefirió aceptar la sentencia y morir antes que transgredir las leyes que significaban todo para él.